a través de la actividad de la cadena respiratoria, es uno de los sitios principales de generación de radicales libres. Pero la verdad es que tenemos más enzimas que también contribuyen. La NDPH oxidasa, por ejemplo, en los fagocitos, pues ahí esta enzima en especial sería el contribuyente mayor. Pero en el resto de las células contribuye en menor proporción. Pero tenemos otras enzimas que también generan radicales libres y que están en diferentes partes de nuestras células. Los peroxisomas, por ejemplo, son un sitio importante de generación de radicales libres. El retículo endoplásmico también es un sitio importante de generación de radicales libres. Los lisosomas, en el proceso de degradación de todo lo que fagocita la célula, también genera radicales libres. Entonces, hay diferentes sitios dentro de la célula que están generando radicales libres. Ya habíamos mencionado que la cadena respiratoria, nos dijeron muy bien, a través de la reacción directa entre el oxígeno y la coenzima Q, genera anión superóxido. Y el anión superóxido tenemos el inconveniente de que puede dar lugar a radicales hidroxilo, pero también puede dar lugar a peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno estrictamente no es un radical libre, pero en presencia de fierro se puede descomponer y generar radical hidroxilo, así que hay que descomponer también el peróxido de hidrógeno. Ya habíamos dicho que generamos cantidades muy importantes de radicales libres derivados del oxígeno. Habíamos hecho las cuentas de cuántos litros de aire consumimos al día, de esos cuántos corresponden al oxígeno, que son entre 500 y 576 litros de oxígeno. Y si entre el 1 y 2% de este oxígeno consumido diariamente se transforma en radicales libres, pues habíamos dicho que entonces es del orden de 0.2 a 0.5 moles de especies reactivas de oxígeno por día. Esto es una cantidad realmente impresionante. Esto es muchísimo más que cualquier micronutriente y está casi al nivel de los macronutrientes. Entonces, la verdad es que sí, por el simple hecho de vivir, estamos continuamente generando radicales de oxígeno y necesitamos neutralizarlos. Ya me habían explicado muy bien el papel de los macrófagos generando radicales libres. Ya habíamos dicho que tenemos muchas, al menos 7 enzimas distintas de NADPH oxidasa y algunas de ellas, como la NOX4, inclusive responden a la estimulación hormonal. Ya habíamos visto toda la cadena de eventos que se desarrollan dentro de la célula cuando hay generación de radicales libres y no se controla. Entonces el daño es a nivel del material extracelular, el daño es a nivel de la membrana y cuando comprometemos la capacidad metabólica de la célula, pues ya los daños son irreversibles, ¿no? Y a partir de ese momento el desenlace es muerte celular. Si no hubiera muerte celular, pero hay daño genético, entonces tenemos un problema que pudiera ser peor, porque entonces vamos a tener mutaciones y si tenemos suerte, esas mutaciones terminarán en la muerte celular para la célula. Pero si tenemos mala suerte, eso va a desencadenar el desarrollo de tumores. Es decir, algunos de los genes que controlan la proliferación celular se va a inactivar y entonces esas células se van a empezar a reproducir indiscriminadamente y entonces ahora sí comprometemos la vida completa del individuo, no solo de las células expuestas a los radicales libres. El ciclo de Haber-Weiss ya me habían dicho que es básicamente la transformación del anión superóxido en radicales hidroxilo y esa reacción es catalizada por átomos de fierro. El mismo anión superóxido es el que se encarga también de reducir al fierro, de tal manera que entonces el papel del fierro es básicamente catalítico.
Y entonces, esto hace que cada vez que se esté generando anión superóxido, y que ya vimos que por cadena respiratoria hay una producción continua de anión superóxido, eso implica entonces que tenemos el riesgo de tener una producción continua de radicales hidroxilo. Este esquema también ya lo habíamos revisado, entonces las especies reactivas lo mismo pueden ser derivadas del oxígeno que derivadas del nitrógeno. El óxido nítrico se genera a partir de la óxido nítrico sintasa, utilizando como sustrato la arginina. Este óxido nítrico puede reaccionar con el ion superóxido y entonces formar peroxinitrito. El peroxinitrito estrictamente por sí solo no es un radical libre, pero se convierte en ácido peroxinitroso y espontáneamente se descompone y genera radical hidroxilo. Y entonces sale peor, porque cada vez que se genera peroxinitrito, pues, terminamos con radical hidroxilo. Ok. Otra vez, perdón. Repito. El papel de los óxidos, de las especies reactivas de nitrógeno. Sí, por favor. Ok. Sí, decíamos que el óxido nítrico también se va a generar por acción de la óxido nítrico sintasa. Entonces, esta enzima, de hecho, es estimulada tenemos varias isoenzimas, algunas son constitutivas, pero otras son estimuladas por hormonas. El caso es que cuando se activan y generan óxido nítrico, este óxido nítrico, en presencia del anión superóxido, se convierte en peroxinitrito. El peroxinitrito no es un radical libre, es un anión, pero espontáneamente se convierte en ácido peroxinitroso y espontáneamente se descompone y libera radicales hidroxilo. Entonces, el gran problema de formar peroxinitrito es que automáticamente tenemos ácido peroxinitroso y automáticamente tenemos radical hidroxilo. Entonces, una vez que se nos forma el peroxinitrito forma el ácido peroxinitroso y finalmente tenemos el radical hidroxilo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, doctor. Ok, Emilio, levantaste la mano. Ese ARG es de arginina Sí, y solo a partir de arginina se forma, ¿no? la óxido nítrico sintasa sí, es la única que descompone la arginina y libera óxido nítrico. Gracias, doctor. Afortunadamente. Ok. Espérenme, déjenme ver todos. Ya. Y espérenme, déjenme hacer algo. Ok. Entonces, ya habíamos mencionado toda la colección de químicos que vienen acompañando al humo de cigarro. Lo que sí ya no revisamos es que existen diferentes marcadores que les ayudan a identificar si los radicales libres están involucrados en diferentes procesos patológicos. Entonces, por ejemplo, existen un buen número de tipos de cáncer en los cuales la generación de radicales libres está involucrada. Entonces, en ese caso, hay un aumento en la producción de MDA o malondialdehído, hay un
aumento en la degradación del glutatión, que ahorita vamos a ver que es una molécula que ayuda a neutralizar los radicales libres, pero cuando se consume el glutatión, que es GCH, entonces se convierte en su especie oxidada, que es el GSSG. Ahorita lo revisamos bien. El caso es que cuando estos dos indicadores se alteran, aumenta el glutatión oxidado con respecto al reducido, entonces eso nos está indicando que tenemos daño por radicales libres. E igual, bases nitrogenadas de guanosina hidroxilada, por ejemplo, también. O si aparece el residuo nitroso-tirosina, también eso es un indicador de que hay daño por radicales libres. Entonces pueden ver que diferentes enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer, están asociados a un aumento en los marcadores de daño por radicales libres. HNE hidroxinonenal es un derivado de la lipoperoxidación también, acroleína igual. Entonces pueden ver que hay muchas patologías en donde tenemos de manera concomitante un aumento en los marcadores de daño por radicales libres. Ahora, algunos animales han aprovechado la generación de radicales libres como mecanismos de defensa. Uno que intrigó mucho a los bioquímicos es este animalito de aquí. Le llamamos el escarabajo bombardero. Este escarabajo bombardero, para defenderse, baña a quienes lo agreden con una solución de radicales libres y además muy, muy caliente porque hace una reacción espontánea. Entonces, el líquido que está expulsando a través de una glándula que tiene en la cola es un líquido casi a temperatura de ebullición. Entonces, este animalito cada vez que se siente agredido, aquí lo están molestando con una aguja, es esta cosa que se ve aquí. Entonces, esta aguja, lo que hace el escarabajo, pues es tratar de rociarla para que no lo estén molestando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tiene una glándula en donde tiene un reservorio que tiene básicamente hidroxiquinonas, y esas hidroxiquinonas, cuando el animalito se ve amenazado, entonces las expulsa a una cámara que le llamamos cámara de explosión. En esa cámara de explosión hay una gran cantidad de catalasas y peroxidasas. Y esas entonces descomponen de manera inmediata las hidroquinonas y las convierten entonces en benzoquinonas, que son mucho más reactivas. Entonces las oxidan, la reacción es espontánea, de hecho es muy, muy exotérmica, y entonces inmediatamente se forman vapores y esto sale, entonces todo este vapor sale de manera explosiva, y entonces es lo que se ve aquí. Ahora, el escarabajo bombardero, no crean que es una cosa enorme, es del tamaño de la uña de su dedo. Entonces, la verdad es que para nosotros no es ningún peligro, pero sí llama la atención la manera en que utiliza la generación de radicales libres para defenderse de sus depredadores. Ok, lo que nos falta entonces ahora es revisar ahora cuáles son todos los mecanismos de protección contra radicales libres, porque ya vimos entonces cómo se generan los radicales libres, pero nos falta ahora revisar cómo nos defendemos o cómo neutralizamos los radicales libres. Entonces, tenemos tres mecanismos generales. Entonces, la primera línea de defensa es la que podríamos decir que son simplemente los atrapadores de radicales libres. Es decir, son todas aquellas moléculas que reaccionan directamente con los radicales libres y los neutralizan. En este caso, entonces, les ceden un electrón, un hidrógeno habitualmente, y de esa manera, entonces,
el radical libre se neutraliza. Y de hecho, estos atrapadores de radicales libres se convierten a su vez en radicales libres, pero son radicales libres relativamente estables o poco reactivos. Y entonces la célula tiene oportunidad de manejarlos. Ahorita explicamos un poquito más. Entonces, la primera línea de defensa son atrapadores de radicales libres. Son las moléculas que reaccionan directamente con los radicales libres. Después tenemos los reductores de hidroperóxidos, es decir, los que descomponen a los peróxidos. El peróxido de hidrógeno entonces sería pues el peróxido más frecuente. Entonces tenemos enzimas como la catalasa o las peroxidasas. La tercera línea de defensa son los atrapadores y secuestradores de metales de transición. Ya habíamos visto que los átomos de fierro y de cobre son capaces de catalizar la generación de radicales hidroxilo. Entonces, una manera de defendernos o de evitar esa generación de radicales hidroxilo, pues es evitando que las especies reactivas de oxígeno puedan tener contacto con estos metales de transición. Entonces, lo que tenemos en este caso son proteínas que literalmente secuestran a los átomos de fierro y de cobre, de tal manera que nunca estén libres y no lleguen a estar en contacto con ninguna especie reactiva de oxígeno. Entonces vamos explicando y iniciamos con los atrapadores de radicales libres. Entonces, uno de los atrapadores de radicales libres más importantes es la vitamina E o el alfa-tocoferol. La estructura del alfa-tocoferol, les recuerdo, es esta que tenemos aquí. Entonces es una cadena hidrocarbonada larga y tiene en su extremo dos anillos. Uno de ellos es un anillo aromático. Entonces, el grupo reactivo de la vitamina E es este grupo alcohol. Este grupo alcohol en presencia de radicales libres es el que se va a oxidar. Va a donar su hidrógeno y entonces vamos a tener un oxígeno con un electrón desapareado. Nada más que el hecho de tener el anillo aromático como vecino hace que entonces el electrón desapareado en un instante esté en el oxígeno, pero en el siguiente instante esté en uno de los carbonos y después brinque a otro, brinque a otro, brinque a otro, regrese al oxígeno, regrese a los carbonos y entonces se deslocaliza totalmente. Y cuando se deslocaliza, entonces se vuelve menos reactivo. Entonces, el radical tocoferol, al ser menos reactivo, la célula tiene oportunidad de neutralizar. Y entonces, de esa manera, evita que los daños por los radicales libres se sigan propagando. ¿Qué parte de la célula va a defender mejor la vitamina E? De acuerdo a su estructura. ¿Dónde vamos a membrana. En la En la membrana, ¿no? membrana. Ajá, perfecto. ¿Quién me contestó? ¿La? También, bueno, no les Y escuché. Ahmed, La Diamet, perfecto. ¿Sí? Como es una sustancia liposoluble, pues la vamos a encontrar en las membranas. ¿Y dónde va a proteger? Pues ahí precisamente. Entonces, es nuestra principal defensa contra los daños por lipoperoxidación. Entonces, de hecho, todas las membranas tienen alfa-tocoferol y es ahí donde va a ejercer su protección. Otro atrapador de radicales libres es el ácido ascórbico. El ácido ascórbico tiene también grupos hidroxilo susceptibles de ser oxidados. Y entonces estos grupos hidroxilo pueden convertirse fácilmente en carbonilos. Cuando eso ocurre, entonces liberan hidrógenos y esos hidrógenos se los pueden dar
a un radical libre. Entonces el ácido ascórbico se convierte en dehidroascórbico. Y entonces el ácido ascórbico, ¿dónde va a proteger? ¿Protegerá en las membranas? ¿Qué me No, dice? En No, el citosol. en el citosol, por supuesto que sí. Es una molécula hidrosoluble y entonces va a proteger mayoritariamente en el citosol. Ujú. Perfecto. Doc, ¿qué dijo que pasaba? Eh, que es que me perdí un poquito. Me vas ayudando. ¿Dónde te quedaste? Pues en ácido ascórbico. Ok, el ácido ascórbico, ¿qué le ves que se pueda oxidar? Pues ahí los hidroxilos. Los hidroxilos, ajá. Y entonces, en presencia de radicales libres, estos hidroxilos pierden el hidrógeno, el electrón con todo y el protón, neutralizan al radical libre y estos hidroxilos al final se convierten en carbonilos. Y de esa manera, entonces, la oxidación del ácido ascórbico termina por donar electrones a los radicales libres, se neutralizan y se convierte el ácido ascórbico en una especie oxidada, el de hidroascórbico. Sí, vamos bien. Sí, Doc. Y este no sería un radical libre, ¿o sí? Cuando dona un electrón, sí, quedaría temporalmente como un radical libre, pero como dona otro, después entonces ya se reacomodan el doble enlace y termina convertido ya en carbonilos. Este ya no sería radical libre si dona dos electrones, pero si solo dona uno, entonces sí, temporalmente es un radical libre. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Ahora, Doc, perdón. sí, Tanto el ácido ascórbico como el deshidroascórbico van a estar en citosol, ¿no? O sea, no proviene de otro. sí, ahí es donde van a proteger principalmente. Entonces van a proteger sobre todo a las proteínas que estén en citosol, todas las enzimas, por ejemplo. Ahora, tanto la vitamina E como la vitamina C, la verdad es que se encuentran en concentraciones pequeñitas. El principal agente atrapador de radicales libres no es ni la vitamina C ni la vitamina E, es el glutatión. El glutatión es esta estructura que tenemos aquí. Pueden ver que está conformado por 3 aminoácidos, un glutamato, una cisteína y una glicina. De hecho, glicina y cisteína están formando un enlace peptídico normal, pero este glutamato, fíjense que está enlazado a través de lo que era el carboxilo de la cadena lateral. Entonces, por eso dicen que es un gamma glutamato. El carbono alfa está libre. Es este que estoy ahorita aquí señalando. El ácido glutámico se une a la cisteína a través del carboxilo de la cadena lateral. Y esto en principio es importante para hacer que el glutámico sea estable, porque las peptidasas rompen enlaces peptídicos del carbono alfa, pero no de un carboxilo de cadena lateral. Entonces, eso hace que el glutatión no se degrade con facilidad y entonces pueda alcanzar concentraciones muy altas. De hecho, dentro de las células alcanza concentraciones en el rango entre el 5 y 10 milimolar. Para darles una idea, la concentración de glucosa en sangre es alrededor de 4 o 5 milimolar. Entonces, el glutamato dentro de las células tiene una concentración más, el glutatión dentro de las células tiene una concentración más alta. Entonces, si los radicales libres van a reaccionar con alguna molécula, lo más probable es que se encuentren primero con un glutatión y que sea con el glutatión entonces con el que van a reaccionar. Y eso evita que entonces reaccionen con alguna otra molécula como pudieran ser las proteínas. Entonces, esa es una manera de protegernos.
Monse, Doctor, ¿puede repetir por favor la concentración del glutatión? entre 5 y 10 milimolar. Gracias. Ujú. Es mucho más alta que la concentración de glucosa dentro de las células. Entonces es la molécula más abundante dentro de las células y por eso precisamente entonces va a proteger a todas las proteínas y todos los componentes que estén dentro del citosol. No se les olvide que es una molécula polar. ¿Qué va a pasar cuando el glutatión reacciona? Bueno, de toda esta estructura, el grupo más reactivo es el grupo tiol de la cisteína. Entonces, este grupo tiol es el que con mayor facilidad va a donar su electrón. Se va a oxidar y se va a convertir temporalmente en un radical de glutatión. Nada más que ese radical de glutatión reacciona habitualmente con otro radical de glutatión. De tal manera que entonces cada vez que dos moléculas de glutatión reaccionan con radicales libres, esos dos radicales de glutatión reaccionan entre sí, establecen un puente disulfuro entre sus dos cisteínas, entre los tioles de sus dos cisteínas, y se forma lo que llamamos glutatión oxidado. Entonces, por eso en glutatión oxidado lo representamos como GSSG, haciendo énfasis que entre ellos hay un puente disulfuro. GSH significa glutatión, pero cuando dos moléculas de glutatión reaccionan, lo hacen a través de un puente disulfuro. Y entonces, en glutatión oxidado sería GS unido a otro GS. Entonces, GSSG. Sí, entonces aquí lo tendríamos indicado. Entonces, dos moléculas de glutatión, si donan sus electrones, terminan formando un puente disulfuro entre ellas. Esto que estoy señalando sería el glutatión oxidado, que se forma a partir del glutatión reducido, el GSH. Ahora, algunas enzimas, como por ejemplo la glutatión peroxidasa, es capaz de utilizar el glutatión como un donador de electrones para descomponer el peróxido de hidrógeno. Entonces, el glutatión también aquí tendrá una contribución importante. Entonces, este glutatión, decíamos, va a reaccionar con los radicales libres y los va a neutralizar. Y de esa manera va a evitar los daños a proteínas, a DNA e inclusive a los lípidos, porque entonces los pesca antes de que se metan a la membrana. ¿Sí queda claro hasta aquí? Ok. Ahora, este glutatión oxidado se puede volver a reducir. Tenemos dentro de la célula una enzima que se llama glutatión reductasa. La glutatión reductasa toma electrones del NADPH, se los da al glutatión oxidado y lo reduce. Fíjense aquí, por favor, que las flechas de la reacción están invertidas. La glutatión reductasa toma electrones del NADPH y se los da al glutatión oxidado. El NADPH se convierte en NADP, la forma oxidada, y el glutatión oxidado se convierte en la forma reducida. Entonces, la glutatión reductasa es una enzima que regenera al glutatión. ¿Quién genera NADPH? La principal enzima generadora de NADPH en el citosol es esta que está indicada aquí, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
No la hemos visto, pero esta enzima forma parte de la vía de las pentosas, que la vamos a ver, yo espero que el viernes. Entonces, la glucosa 6-fosfato se puede oxidar. Cuando se oxida, le da electrones al NADP para formar NADPH. Y nos queda como producto el 6-fosforluconolactona, que después va a seguir siendo oxidado. Pero eso ya cuando veamos la vía de las pentosas. El caso es que la vía de las pentosas es la vía que puede generar NADPH. El NADPH estimula las reacciones anabólicas, pero también estimula la reducción del glutatión oxidado. Y entonces es muy importante para mantener los niveles de glutatión reducido. Entonces el glutatión continuamente se está oxidando. Y la glutatión reductasa a través del NADPH continuamente permite regenerar en glutatión oxidado, en glutatión reducido, para que nos siga protegiendo de los radicales. Entonces, otra manera de visualizar ese mismo esquema es que entonces la glutatión reductasa, aquí sí están las flechas correctamente, transfieren electrones del NADPH a glutatión oxidado. El glutatión oxidado se convierte en glutatión reducido. El NADPH al oxidarse se convierte en NADP oxidado y la vía de las pentosas, a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya habíamos dicho, es capaz de generar más NADPH. En glutatión, continuamente, al reaccionar con los radicales libres, a veces forma ductos con esos mismos radicales libres y entonces no queda otra más que descomponer. Y entonces tenemos también la participación importante de una enzima que es la glutatión sintetasa. Y esa continuamente, a partir de glicina, cisteína y glutámico, está generando más glutatión reducido. Entonces, glutatión continuamente, por su reacción con los radicales libres, lo estamos gastando. Y continuamente también lo estamos sintetizando y todo el glutatión oxidado lo estamos regenerando también para que nos siga protegiendo. Entonces el glutatión oxidado no se degrada, sino que lo regeneramos. Hasta aquí vamos bien. No mencionó la enzima, ¿verdad? Por la que se degrada el glutatión cuando forma ductos. No, es que no es una enzima la que lo degrada, sino es la reacción con los radicales libres que a veces forma aductos. Y esos aductos no le queda a la célula más que ahí sí degradarlos. Doctor, una pregunta. ¿El Sí. glutatión oxidado es GSSG y el glutatión reducido, qué dice abajo? GSH. Ah, ok. O Gracias. sea, estamos haciendo énfasis en el grupo tiol, que es la parte reactiva. Y de hecho, el GSSG está haciendo énfasis en el puente disulfuro que está uniendo a dos moléculas de glutatión, haciendo énfasis de que está oxidado. Manuel. Doc, y si es que dice que no lo... ay. Bueno, dice que continuamente se está sintetizando, es decir, se están creando nuevos glutationes, Sí. pero que no los desechamos, que los regeneramos los que se Los, reducen. Entonces, ¿cómo no tenemos como una gran concentración de glutatión? sí. Bueno, sí tenemos una gran concentración de glutatión. 10 milimolares, Sí, sí. una cantidad importante. Pero yo creo que voy a completar aquí el esquemita. Y es que no todo en glutatión reducido se convierte en glutatión oxidado. Hay una fracción que se queda pegado al radical libre y entonces forma aductos de glutatión. Esos aductos de glutatión, si ya no se rompen, hay que degradar. Y entonces hay enzimas que se encargan de descomponer estos aductos de glutatión.
Y es ahí donde sí estamos perdiendo glutatión y por eso hay que estarlo sintetizando continuamente. No sé si quedó más claro ahora sí. Sí, doctor, gracias. Ok, sale. Ahora, el glutatión es importante porque además ayuda a regenerar los otros sistemas antioxidantes. El glutatión reducido, por ejemplo, es capaz de reducir al ascorbato, el radical de ascorbato, y entonces neutralizarlo. Y el ascorbato, a su vez, es capaz de neutralizar al radical tocoferilo. Y entonces el radical tocoferilo, cuando recibe un electrón del ascorbato, se vuelve a convertir en tocoferol. Y ya como tocoferol es capaz de neutralizar a un radical libre, radical peroxilo, por ejemplo, como el que está aquí indicado, darle un electrón junto con un protón, entonces se convierte en un peróxido, pero ya no es radical. Y en los radicales tocoferilo que se llegan a formar, el ascorbato lo regenera. ¿Quién regenera el ascorbato? El glutatión. Y entonces, el glutatión ayuda a mantener el ácido ascórbico como antioxidante y el ácido ascórbico a su vez ayuda a mantener a la vitamina E como antioxidante. Acuérdense que de vitamina E y vitamina C sí tenemos muy poquito. Y entonces el papel del glutatión es importante regenerando estos dos sistemas antioxidantes. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ok. Ahora, una proteína que es capaz de actuar como atrapador de radicales libres es la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa reacciona directamente con el anión superóxido, pero hace una reacción de dismutación. Una reacción de dismutación quiere decir que tomamos dos moléculas de sustrato, pero una de ellas la reducimos y la otra la oxidamos. La que se oxida se convierte en oxígeno, en O2. Y el electrón que le quitamos al anión superóxido se lo damos a la otra. Pero un oxígeno con dos electrones de más, con una carga -2, entonces ya toma dos protones y se convierte en peróxido de hidrógeno. Así que la superóxido dismutasa transforma el anión superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno. Ojo, por sí solita la superóxido dismutasa todavía no nos protege del daño por los radicales libres. Pero nosotros tenemos dentro de nuestras células catalasas y peroxidasas que sí se encargan de descomponer al peróxido de hidrógeno. Y entonces llevan al anión superóxido en la dirección correcta para hacer neutralización. Entonces lo convierten primero en peróxido de hidrógeno y catalasas y peroxidasas son las que se encargan finalmente de descomponerlo. Nosotros tenemos dos tipos diferentes de superóxido dismutasa. Una que depende de átomos de cobre y de zinc, y esa está localizada en el citosol. Es una enzima dimérica, pero tenemos en mitocondria una diferente, una que depende de manganesio. Entonces, son dos enzimas distintas que catalizan la misma reacción. En otros organismos existen además superóxidos dismutasas dependientes de fierro o superóxidos dismutasas dependientes de níquel, pero esas ya no las tenemos. Las que sí es importante que consideren es la de cobre-zinc, que está en citosol, y la de manganeso, que está en mitocondria. Y hago énfasis en esto porque en el departamental de repente se les ocurre preguntar cuál es la superóxido dismutasa que está en mitocondria. Entonces aquí sí, ni modo, por memoria, la que tiene manganeso es la de mitocondria.
La que tiene cobre zinc es la de citosol. La verdad es que yo estoy seguro que después se les va a olvidar. Pero lo que sí quiero que no se les olvide es que la superóxido dismutasa descompone el anión superóxido en peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿cuál tenemos en citosol y cuál tenemos en mitocondria? Esos estudienlos solo para el departamental. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que ver ahora es cómo estos peróxidos deben ser neutralizados. Y entonces viene el segundo tipo de mecanismos de defensa, que son los reductores de hidroperóxido, nuestra segunda barrera de defensa. Y entonces aquí sí tenemos catalasas, peroxidasas, y una peroxidasa muy importante, pues es la glutatión peroxidasa. Pero de hecho, la catalasa es una de las enzimas más activas dentro de cualquiera de nuestras células. De hecho, cuando la materia orgánica entra en contacto con el peróxido de hidrógeno, nosotros vemos inmediatamente efervescencia. Esa efervescencia así inmediata y espontánea es por la descomposición del peróxido de hidrógeno catalizado por las catalasas. Entonces, las catalasas, en presencia de peróxido de hidrógeno, lo que hacen es descomponer dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Si se fijan ustedes, lo convierten en agua y oxígeno. Y el burbujeo que ustedes ven es el oxígeno que se desprende. Entonces, la superóxido dismutasa, decíamos, genera peróxido de hidrógeno. Pero catalasa es la que finalmente se encarga, ahora sí, de neutralizarlo totalmente. Entonces, los productos finales de la catalasa son agua y oxígeno. Y ahora sí, ya neutralizamos totalmente al anión superóxido. La glutatión peroxidasa hace una reacción equivalente a la catalasa, solo que en lugar de utilizar dos moléculas de peróxido de hidrógeno, utiliza glutatión como donador de electrones. Entonces, el glutatión dona electrones al peróxido de hidrógeno, se convierte en agua, y el glutatión, al oxidarse, se convierte en glutatión oxidada. Y hacemos énfasis que los dos grupos tiol de glutatión reaccionan entre sí, forman un puente disulfuro, y por eso decimos que se forma GSSG. El glutatión oxidado, por la glutatión reductasa, se convierte otra vez en GSH. Entonces, aquí faltó en el esquema nada más indicar que el NADPH se queda a los electrones para la reducción de glutatión. ¿Qué otras enzimas tienen actividad de peroxidasa? La verdad es que existe también la peroxirredoxina, la hemoperoxidasa, y algo que quiero que vean es que glutatión peroxidasa y peroxirredoxinas tienen unas KMs bastante bajitas en el rango micromolar. Entonces, cuando hay concentraciones bajas de peróxido de hidrógeno, estas son las primeritas que nos están defendiendo. Estas, el único problema es que no son muy eficientes. Si se acuerdan ustedes, el cociente constante catalítica entre la KM nos daba una idea de la eficiencia. Su eficiencia está entre 10 a la 3, 10 a la 5, 10 a la 6. Pero vean la eficiencia de la catalasa. La catalasa tiene una eficiencia de 10 a la 8. La catalasa, prácticamente molécula de peróxido de hidrógeno que encuentra, inmediatamente la descompone. Su eficiencia catalítica está prácticamente al nivel de la velocidad de difusión.
No puede trabajar más a prisa porque el peróxido de hidrógeno no se mueve más a prisa. El problema que tienen las catalasas, vean, es la KM. Su KM es muy grande. Entonces, ojo, las catalasas nos protegen muy bien justo cuando los peróxidos de hidrógeno se empiezan a salir de control. Cuando la concentración de peróxido empieza a aumentar, entonces es cuando entran las catalasas a defendernos. Pero si las concentraciones de peróxido de hidrógeno se mantienen bajas, pues entonces va a ser la peroxirredoxina, la glutatión peroxidasa las que van a jugar el papel más importante. Entonces, a concentraciones bajas, estas dos, peroxirredoxina y glutatión peroxidasa. A concentraciones altas, las catalasas son las que nos van a proteger. Sí queda claro, ¿no? Doc, creo que pueda regresarle tantito a la pasada nada más para Ya. ver algo. Ya está. Gracias, Doc. Ok. Ahora, ¿cuál era la tercera línea de defensa contra los radicales libres? Atrapadores, secuestradores. Los atrapadores de los metales de transición. Y entonces estos atrapadores de metales de transición lo que se encargan es que el fierro nunca esté libre. El fierro siempre va a estar escondido dentro de la estructura de una proteína. Entonces, desde que nosotros asimilamos el fierro que viene en la dieta, se absorbe en el intestino, pasa a la sangre y ahí no está libre. Inmediatamente hay transferrina que lo pesca. Y la transferrina entonces lo lleva oculto, lo pueden ver aquí en color rojito, dentro del interior de la proteína, fuera del contacto con el oxígeno. Entonces va completamente aislado, secuestrado literalmente. Y de esa manera evitamos que entonces el fierro y los metales de transición puedan catalizar la formación del radical hidroxilo. De hecho, la transferrina se une a un receptor de la membrana, el receptor de transferrina. Y entonces solo va a llevar el fierro a las células que tengan ese receptor. Entonces, el hígado, por ejemplo, o las células de la médula que sintetizan grandes cantidades de hemoglobina, son las que van a tener mayor cantidad de ese receptor. En el hígado, una vez que se une la transferina al receptor, este se internaliza, se libera temporalmente el fierro, pero se libera solo para pasar a otro almacén, la ferritina. La ferritina es la proteína de almacenamiento de fierro. Y entonces aquí otra vez, escondido dentro de la estructura de la ferritina, vamos a tener a los átomos de fierro, fuera del contacto con el oxígeno. Otras proteínas que también son secuestradores de metales de transición es, por ejemplo, la ceruloplasmina. La ceruloplasmina está especializada en átomos de cobre. Entonces, a quien transporta predominantemente es al cobre. Y la albúmina, así como tiene afinidad por los ácidos grasos libres, también puede esconder átomos de fierro y de cobre, metales también. La albúmina, les recuerdo, es una de las proteínas más abundantes que están circulando en el torrente sanguíneo. Así que para fines prácticos, prácticamente nada de los metales de transición circula en el torrente sanguíneo en forma libre. Siempre están asociados a proteínas. Ahora, ¿dónde funcionan los mecanismos de protección? Pues prácticamente en los mismos sitios donde se generan radicales libres. Entonces, en la mitocondria, por ejemplo, que decíamos que la cadena de transporte de electrones
genera una cantidad importante de radicales libres, pues ahí ya tenemos a la glutatión peroxidasa, tenemos a la superóxido dismutasa, tenemos glutatión, tenemos vitamina E, tenemos todos estos protegiendo a la mitocondria, de tal manera que no haya lipoperoxidación en la membrana mitocondrial, que el anión superóxido que se genera, inmediatamente la superóxido dismutasa lo convierta en peróxido de hidrógeno, e inmediatamente la glutatión peroxidasa lo descomponga. Y si algo se escapara, hay glutatión también, glutatión en altas concentraciones dentro de la mitocondria, que también protege de radicales libres. En la membrana plasmática tenemos vitamina E, que también está protegiendo contra lipoperoxidación. Los carotenos también son capaces de neutralizar radicales libres. Y también los carotenos son liposolubles, entonces van a estar en la membrana. Les recuerdo, los carotenos son los precursores de la vitamina A. Tienen dobles ligaduras y entonces son susceptibles a ser atacados por radicales libres. En los peroxisomas tenemos una actividad de catalasa muy alta. En peroxisomas se genera mucho peróxido de hidrógeno y hay también una actividad de catalasa muy importante. En el retículo endoplásmico tenemos vitamina E, tenemos carotenos. En el lisosoma tenemos carotenos, vitamina C, vitamina E. En el citosol tenemos una cantidad muy grande de glutatión reducida. Entonces, ojo, todos los sitios donde habíamos dicho que se generan radicales libres, pues son también los sitios donde los mecanismos de protección contra los radicales libres están funcionando. ¿Cuál es la idea entonces? Que se neutralicen antes de que puedan provocar daños significativos. Entonces, los radicales libres podrían reaccionar, por ejemplo, con los lípidos o con las proteínas. Para que eso no ocurra, carotenos, vitamina C, vitamina E, ya están evitando esa reacción. Si no la evitaran, se generarían peróxidos. De hecho, la superóxido dismutasa también, a partir del anión superóxido, genera peróxido. Pero esos peróxidos apenas se forman, la catalasa y las peroxidasas los descomponen. El glutatión mismo reacciona con los peróxidos. Se oxida en glutatión, se forma glutatión oxidado. Y la idea es que estos peróxidos no tengan oportunidad de entrar en contacto con metales de transición y formar más radicales libres. Si los mecanismos de protección no sirvieran, entonces los radicales libres generarían peróxidos, los peróxidos generarían más radicales libres que dañarían a más moléculas biológicas y entonces se formaría aquí una serie de reacciones en donde cada vez tendríamos más radicales libres. Entonces, para que eso no ocurra, ojo, los metales de transición los secuestramos y los sacamos de la jugada. Y los antioxidantes continuamente están bloqueando a los efectos de los radicales libres y los reductores de hidroperóxidos están sacando también de la jugada a los peróxidos. De tal manera que entonces el daño que pudiéramos tener aquí en esta serie de reacciones se minimiza, o sea lo mínimo posible. No podemos hacerlo cero, pero sí lograr que nunca rebase los umbrales que pueda manejar la célula. Entonces, realmente en esa batalla entre radicales libres y sistemas antioxidantes, lo habitual es que los sistemas antioxidantes ganen siempre. De hecho, la exposición a los radicales libres ya está tan habituada en nuestras células que los radicales libres, nuestras células las han empezado a utilizar como mensajeros. Y entonces hay toda una serie de procesos biológicos en donde la generación de radicales libres es simplemente una forma de señalización.
Entonces, no quiere decir con esto de que la formación de radicales libres siempre sea nociva. La verdad es que no. La generación de radicales libres dentro de la célula casi siempre está controlada. De tal manera que utilizamos los radicales libres como moléculas señalizadoras. Por ejemplo, la respuesta a insulina dentro de muchas células implica un aumento transitorio en las concentraciones de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un segundo mensajero de la respuesta a insulina. De hecho, el peróxido de hidrógeno inhibe temporalmente la actividad de algunas fosfatasas y el peróxido de hidrógeno a su vez regula algunas otras proteínas. Entonces, a ver, les voy a mostrar un esquema. No me interesa que lo estudien, sino simplemente para ilustrar de qué estamos hablando. Este esquema está representando un adipocito. Los adipocitos tienen receptores de insulina. Cuando el receptor de insulina se activa, ese receptor de insulina activa una proteína G. Esta proteína G activa a una NADPH oxidasa, específicamente la NOX4. Esa NOX4 activada por el receptor de insulina empieza a generar anión superóxido. El anión superóxido, por acción de la superóxido dismutasa, se convierte en peróxido de hidrógeno. De hecho, tenemos proteínas que son capaces de permitir la entrada del peróxido de hidrógeno. Les llamamos acuaporinas. Hay acuaporinas especializadas en el transporte de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, cuando se forma, se mete inmediatamente a las células y ahí empieza a ejercer sus efectos. El peróxido de hidrógeno, por ejemplo, puede oxidar los grupos tiol de la pKa y de hecho puede estimular para que la subunidad reguladora y la subunidad catalítica de la pKa formen un puente disulfuro. Cuando eso ocurre, la pKa se inactiva. La pKa ya no se puede disociar y entonces ya no puede ejercer su acción metabólica. Todo eso lo bloquea el peróxido de hidrógeno proveniente de la activación de la insulina. La respuesta habitual en estos mismos adipocitos es que cuando se libere epinefrina o adrenalina, se activa el receptor de adrenalina, se activa una proteína G, esa proteína G activa una adenililciclasa, la adenililciclasa empieza a generar AMP cíclico y el AMP cíclico activa a la pKa. La pKa activa se disocia su subunidad reguladora de la catalítica. Y la catalítica, una vez libre, empieza a fosforilar a diferentes enzimas. Por ejemplo, la lipasa sensible a hormonas. Y entonces la lipólisis se estimula. Pero cuando hay insulina, la insulina bloquea la acción de la adrenalina. ¿Cómo? Evitando que la pKa se pueda activar. Entonces, ojo, vuelvo a insistir, este esquema, por favor, no me lo estudien. Solamente era para ilustrar cómo una hormona puede bloquear el efecto de otra hormona, utilizando peróxido de hidrógeno como segundo mensajero. Entonces, espero que ahora que insiste en este pedacito, es que entonces el peróxido de hidrógeno es un segundo mensajero de la acción de la insulina y modula diferentes enzimas. ¿Qué otras cosas puede modular? Puede modular, por ejemplo, la proliferación celular. De hecho, durante la proliferación celular hay una producción moderada de peróxido de hidrógeno. Por concentración moderada estamos hablando de concentraciones abajo del micromolar. Pero el problema es que en situaciones patológicas
se generan concentraciones de peróxido de hidrógeno más altas. Y entonces eso, en lugar de estimular la proliferación celular, al contrario, detiene el ciclo celular. Y entonces, otra vez, mientras sean cantidades controladas, hay un efecto. Pero si se salen de control, podemos tener incluso el efecto opuesto. Y los radicales libres pues hacen una regulación redox. De hecho, en el esquemita que les mostré, la formación de un puente disulfuro dentro de la pKa, entre la subunidad catalítica y la reguladora, bloquea la disociación de la pKa y entonces es una manera de regular. Muchas proteínas se regulan por la formación de puentes disulfuro. Entonces, se pueden activar o inactivar según sea el caso. Y de hecho, se tiene mucha evidencia que los procesos de envejecimiento están asociados al daño acumulado por radicales libres. Y entonces por eso también se argumenta que algunos sistemas antioxidantes pueden ayudar a prevenir el envejecimiento. La verdad es que el envejecimiento no lo podemos prevenir. Lo que sí podemos ayudar es que no haya un envejecimiento prematuro. Entonces la vitamina E, la vitamina C, por ejemplo, sí nos pueden ayudar a evitar que los daños por radicales libres sean aumentados, sean exacerbados, pero no podemos evitar el proceso normal de envejecimiento. Entonces, eventualmente, por más que nosotros hagamos todas las mejoras que se les ocurra en los tratamientos médicos, eventualmente el envejecimiento nos va a alcanzar. Y en principio es por el daño acumulado por los radicales libres. Entonces, eventualmente terminan por generar mutaciones, por inactivar genes y poco a poco los daños permanentes se van acumulando. Entonces, de hecho, el peróxido de hidrógeno no solo es un segundo mensajero de la insulina, también tenemos evidencia que es un segundo mensajero utilizado por la adrenalina, por ejemplo, por la epinefrina. Pero igual, vuelvo a insistir, este esquema no viene de libros, este esquema viene de artículos. Y entonces, ni se los van a preguntar, pero sí quiero que tengan claro que el peróxido de hidrógeno es un segundo mensajero de muchas hormonas, tan importante como el AMP cíclico. Y entonces ténganlo ahí presente en el radar. Los radicales libres, entonces, participan en muchos procesos fisiológicos, no solamente en procesos que desencadenen daño. Muchos procesos fisiológicos están acompañados de una generación muy controlada y muy precisa de radicales. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Cómo dijo que la fosfatasa, cómo? Que mantenía. Algunas fosfatasas se inactivan por peróxido de hidrógeno. Y de hecho, no solo las fosfatasas, las cinasas también se modulan por peróxido de hidrógeno. Entonces, cinasas y fosfatasas. Su actividad es modulada por peróxido de hidrógeno, habitualmente a través, de hecho, de una regulación redox. Entonces va todo un poco mezclado. Gracias. Sí. ¿De qué? Doc, Sí, perdón, es que me sacó y en la parte de envejecimiento, de control del proceso de envejecimiento. ¿Puedes repetirlo así rapidísimo, por favor? sí, lo que decíamos es que el proceso de envejecimiento, ojo, no lo podemos
detener como tal. Lo que sí ocurre es que los sistemas antioxidantes previenen el envejecimiento prematuro. Entonces, si nosotros tenemos defectos en nuestros sistemas antioxidantes, eso automáticamente se traduce en un envejecimiento prematuro. Entonces, si hay deficiencia de vitamina C, si hay deficiencia de vitamina E, ahí sí vamos a tener más daños por radicales libres y en consecuencia un proceso de envejecimiento más rápido. Pero no va a ocurrir, como dicen la propaganda de la gente que vende suplementos alimenticios que tienen vitamina E y vitamina C que van a prevenir el envejecimiento, esa es una verdad a medias. Entonces el envejecimiento va a seguir. Lo único que sí va a ocurrir es que en caso de que hubiera deficiencia de alguno de estos componentes, entonces sí, detenemos el envejecimiento prematuro, pero el envejecimiento como tal no lo podemos detener. Es un daño acumulado a lo largo del tiempo por los radicales libres. En algunos organismos, por ejemplo, en mosquita de la fruta, en Drosophila o en nemátodos, lo que sí sabemos es que aumenta la actividad de la superóxido dismutasa o de las peroxidasas, la longevidad de estos animalitos aumenta. Entonces sabemos que si hay una mayor actividad de los sistemas antioxidantes, probablemente eso contribuye a un menor envejecimiento. Teóricamente en nosotros también debería ocurrir algo similar, pero la verdad es que somos bastante más complejos que una mosca de la fruta o que un nemátodo. Entonces hay muchos más factores involucrados. Lo que sí es que de alguna manera deben de contribuir. Y la acumulación de daños por radicales libres es una de las causas principales del envejecimiento. ¿Sí? Sí, muchas gracias. De nada. Ok. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, habíamos quedado de revisar también gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, tenemos 20 minutos. Tomemos 10 minutos solos para hacer una introducción al tema. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, Ok. Sí, doctor. Nada más, déjenme. Ok, ya. Déjenme preparar ahora esto. Ok, déjenme compartir. Y sí estoy compartiendo, ¿verdad? sí, doctor. Sí, Sí, doctor. perfecto, gracias. Entonces, a ver, ¿cuál es la función de la gluconeogénesis? ¿Para qué nos sirve? Sintetizar glucosa, ¿no? Sintetizar glucosa a partir de otros componentes que no sean carbohidratos. Entonces puede ser componentes muy relacionados, como por ejemplo el lactato, el ácido láctico. El ácido láctico se puede convertir en piruvato. El piruvato, a través de las reacciones anapleróticas, puede formar oxaloacetato. El oxaloacetato, en esas mismas reacciones anapleróticas, puede formar fosfoenolpiruvato. Y una vez que tenemos fosfoenolpiruvato, es relativamente fácil llevarlo hasta glucosa. Los aminoácidos, si forman algún intermediario del ciclo de Krebs, automáticamente pueden dar lugar también a fosfoenolpiruvato. En glicerol, que está contenido en las grasas, en los triacilgliceroles, también puede contribuir a la síntesis de glucosa. Ojo, pero solo el glicerol, no los ácidos grasos.
La mayor parte de la energía de las grasas está en los ácidos grasos, pero por cada molécula de grasa o de triglicérido viene un glicerol. Así que el glicerol puede también contribuir a la formación de glucosa. Y solo en las plantas puede ocurrir fijación de CO2, formación de fosforglicerato y entonces síntesis de glucosa. Una vez que tenemos glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato podemos liberarla al torrente sanguíneo, por ejemplo, si estamos hablando de células hepáticas, contribuir a mantener estables los niveles de glucosa, o podemos guardar esa glucosa en forma de glucógeno, o podemos utilizarla para la síntesis de glicoproteínas, glicolípidos, que no está aquí puesto, o otros monosacáridos, inclusive disacáridos, si fuera el caso, aunque solo las plantas son las que forman cantidades importantes de disacáridos, como es el caso de la sacarosa. Pero nosotros también podemos formar cantidades pequeñitas. Ok, entonces siempre que tengamos síntesis de novo de glucosa, estamos hablando de gluconeogénesis. Ojo, se requiere energía. Sintetizar glucosa a partir de cualquiera de estos componentes requiere energía. Ahora, glicólisis y gluconeogénesis, la verdad es que comparten reacciones. Prácticamente todas las reacciones que están casi en equilibrio, que tienen un delta G pequeñito, pueden trabajar en ambas direcciones. De hecho, ojo, no se vayan con la finta del delta G estándar. Necesitamos considerar el delta G real. El delta G de cómo están realmente las concentraciones de sustratos y productos, y entonces ver qué tanta energía está involucrada en cada una de las reacciones. Entonces, todas las reacciones que están en negro son las reacciones que están prácticamente en equilibrio y que entonces pueden funcionar lo mismo en la dirección de glicólisis que en la dirección de gluconeogénesis. Solo hay 3 reacciones que para fines prácticos son irreversibles. Es la reacción catalizada por la hexocinasa. La hexocinasa, les recuerdo, fosforilaba la glucosa 6-fosfato a partir de ATP. Entonces, pedirle a la glucosa 6-fosfato que sintetice ATP no lo puede hacer. Entonces, esta reacción es irreversible y se requiere entonces una enzima distinta y un mecanismo de reacción diferente que no involucre al ATP. La otra reacción que es irreversible es el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Y otra vez el ATP está involucrado. Entonces, la reacción inversa que pueda generar ATP, esa no funciona. Entonces, necesitamos otra enzima diferente que no involucre al ATP. Entonces, aquí se requiere una enzima distinta, aquí se requiere una enzima distinta. Y en esta otra reacción, en donde el fosfonol piruvato dirigía la síntesis de ATP, la verdad es que un solo ATP no es suficiente para, a partir de un piruvato, generar fosfonol piruvato. Y entonces aquí también tenemos un mecanismo de reacción diferente. Entonces, estos son para fines prácticos los 3 pasos que serían prácticamente irreversibles, que solo funcionan bien en la dirección de glicólisis, pero que si queremos el proceso inverso, pues tendremos que buscar enzimas diferentes. Entonces, para el caso de la piruvato sinasa, necesitamos 2 enzimas. Una piruvato carboxilasa que gasta ATP. La piruvato carboxilasa ya la habíamos revisado.
es una enzima de las reacciones anapleróticas. Transforma el piruvato en oxaloacetato. Convertir 2 piruvatos en 2 oxaloacetatos implica gasto de 2 ATPs. Y el oxaloacetato por sí solo no se transforma en fosfonol piruvato. Necesitamos volver a gastar energía. Y otra vez la fosfonol piruvato carboxicinasa es la enzima responsable. Esta también es una enzima anaplerótica. Solo que si estas dos enzimas trabajan de manera coordinada, son capaces de llevar el piruvato primero a oxaloacetato y luego de oxaloacetato a fosfonol piruvato. Solo que fíjense que ese paso de piruvato a fosfonol piruvato nos cuesta el equivalente a 4 moléculas de ATP. 2 con la piruvato carboxilasa y 2 en forma de GTP, que equivalen a ATP, con la fosfonol piruvato carboxicinasa. Así que gastamos 4 ATPs. Después, el paso del 3-fosforlicerato a 1,3-bifosforlicerato, ese sí trabaja de manera espontánea en cualquiera de las dos direcciones. Así que aquí tenemos gasto de otros 2 ATPs. Así que ya llevamos 2, 4, 6 ATPs. Hasta llegar a la fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato no puede tomar la PFK, así que necesita utilizar una fosfatasa. Y la fosfatasa lo único que hace es liberar el grupo fosfato directamente al medio. Entonces nos olvidamos de la participación del ATP. Con la fosfatasa, uno de los grupos fosfatos se libera al medio y la fructosa 1,6-bifosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato con la fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6-fosfato. Y aquí la hexocinasa utilizaba un ATP. Para hacer la reacción inversa y liberar glucosa, necesitamos una fosfatasa. Tenemos que olvidarnos otra vez de la participación del ATP. Y entonces fíjense cómo las dos reacciones de preparación de la glucosa para fosforilarla no las podemos revertir. Y entonces los grupos fosfato que ya tenía la fructosa, pues al final se liberan simplemente como fosfato inorgánico. No se obtiene energía. De tal manera que cuando llegamos por fin a la glucosa, lo único que hicimos fue gastar 6 ATPs. La glicólisis, ¿cuántos ATPs nos daba? 4. 4. Nos daba 4, Dos. pero implicaba ¿Eran gastar dos? 2. Sí. La ganancia neta eran 2. Fíjense cómo la gluconeogénesis nos cuesta 6 ATPs. Así que lo que nunca va a ocurrir es que la glicólisis esté trabajando al mismo tiempo que la gluconeogénesis. Porque si no, entonces lo que estaríamos haciendo es gastar más ATP del que obtenemos. Para la célula nunca va a ser negocio llevar la glucosa a piruvato e inmediatamente tomar el piruvato y regresarlo a glucosa. Porque en la glicólisis obtenemos 2 ATPs, pero si después el piruvato lo regresamos a glucosa, gastamos 6 ATPs. Estaríamos perdiendo energía. Así que para la célula es importantísimo que si glicólisis trabaja, gluconeogénesis se detiene. Y viceversa. Si gluconeogénesis va a trabajar, glicólisis se tiene que detener. Porque el costo de sintetizar glucosa es más alto que la energía que obtenemos a partir de la degradación de la glucosa en la glicólisis. Entonces, estas dos vías metabólicas nunca van a trabajar al mismo tiempo, aunque compartan enzimas. Eso quiere decir que estos pasos donde teníamos que utilizar enzimas diferentes son precisamente los pasos en donde vamos a tener la regulación. Y donde entonces o trabaja una o trabaja el otro, pero nunca las dos al mismo tiempo. Y entonces ahora sí, eso sí es lo que vamos a ver
ya la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase veremos ahora sí las reacciones de la gluconeogénesis y la parte más importante, la regulación. ¿Cómo le hace la célula para que nunca estén activas ambas vías metabólicas? Si eso llegara a ocurrir, se formaría lo que en bioquímica llamamos un ciclo fútil. Un ciclo fútil es un ciclo inútil. Llevar glucosa, piruvato y después regresarla es un ciclo inútil, porque gasta más energía que la que obtenemos. Entonces, los ciclos inútiles, la verdad es que nunca se llevan a cabo. La célula nunca gasta energía nada más porque sí. Entonces, eso sería lo que veríamos la siguiente clase. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. sale. Entonces, a ver, antes de que se me olvide, vayan viendo ya la práctica número 3. Ya recibí la número 2. Este fin de semana yo la califico y se las devuelvo. La práctica número 3 es de cinética enzimática. Y entonces es simplemente el uso de un inhibidor de una reacción. Entonces, lo primero que necesito que hagan es en la tabla, revisen cuáles son las concentraciones de glucosa que le vamos a dar a nuestro sistema enzimático. Si quieren, el próximo viernes platicamos sobre cómo se lleva a cabo el experimento para que les quede un poquito más claro. Y nos ponemos de acuerdo para la entrega del siguiente reporte, en lo que yo voy calificando su segundo reporte. Ok, entonces le paramos aquí para que tengan tiempo de estirar las piernas antes de que inicie su siguiente clase. Entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Bye, Hasta doctor. luego.